Bueno, vamos a orar, hermanos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tengo de compartir con mis hermanos una reflexión de la palabra de Dios y poder juntos, Señor Jesús, poder juntos entender, Señor, poder discernir de parte de ti, Dios, cuál es el deseo de tu corazón para la iglesia, Señor, para cada uno de nosotros, para esta comunidad de fe que somos aquí en Ecatepec, Señor. Gracias por este privilegio, por esta bendición. Y yo te pido, Dios, que en medio de mi incapacidad, Señor, tu Espíritu Santo pueda dirigirme, Dios, para presentar este mensaje a mis hermanos y que pueda tener, Dios, el eco que tú quieres en los corazones y en el espíritu de cada uno de nosotros, Señor. Amén. Amén. Hoy vamos a hablar, hermanos, de la vida en comunidad. Y quiero basarme en 3 versículos del Evangelio de Mateo que de alguna manera, hermanos, ejemplifican cómo debe de ser esta vida en comunidad, lo trascendental que es para el pueblo de Dios, para los creyentes, para todo hijo de Dios, el entender, hermanos, que cuando venimos a Cristo pasamos a formar parte, dice la Escritura a través del Evangelio que predica Pablo, que pasamos a formar parte de la familia de Dios y pasamos a ser parte del cuerpo de Jesucristo y somos juntos una comunidad que puede expresar una misma fe, y la vida en comunidad es fundamental. Fíjese que el Evangelio que vamos a ver hoy dice que la expresión mejor de la plenitud del poder del amor de Jesucristo nunca se verá plenamente en una vida individual, personal. El Evangelio, hermanos, y el poder del Evangelio, la plenitud de ese poder se puede ver con claridad cuando se vive en colectivo, en comunidad. Y mire, esto es lo que nos trata de explicar el Señor Jesús en este Evangelio. Dice Mateo 18:18: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y en el siguiente verso dice: otra vez os digo, o sea, se los repite. Pareciera que hay una redundancia, porque ya en el versículo 18 dice de cierto, es decir, no hay posibilidad a que haya una confusión. Y después de que le dice de cierto les digo, en el siguiente versículo dice otra vez. ¿Por qué será que el Señor lo tiene que repetir tanto? ¿Por qué será? Está hablando con los discípulos. ¿Por qué les tiene que decir, miren, de cierto, y otra vez, y otra vez? Y pareciera, hermanos, que a las personas, a los creyentes, nos cuesta trabajo entender, hermanos, el fundamento del Evangelio, que es la vida en comunidad. Por eso dice, otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y después dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Qué interesante, hermanos. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, usted y yo, como cristianos individuales, no podemos, hermanos, reflejar plenamente el amor de Jesucristo. No es posible. Solo cuando nos reunimos 2 o 3, 2 o 300, 2 o 3,000, y cuando nos reunimos en su nombre, es cuando se desarrolla, hermanos, el sentido pleno y completo de este poder que el Señor Jesucristo nos está pidiendo que ejerzamos. Y esto, hermanos, esto significa que nunca podremos conocer completamente a Jesucristo a menos
que lo conozcamos en relación con nuestros hermanos, en la relación que se desarrolla entre nosotros. Una persona individual no puede experimentar la santidad del Señor. Por ejemplo, alguien que decide irse a vivir a una montaña, ahí solito, y se pone en comunión con Dios y ora y canta y está por allá en la montaña él solito, hermanos, no puede vivir el evangelio completamente, porque el evangelio dice que debe amar a su prójimo, a su próximo. Pero si no hay nadie, ¿a quién ama? ¿Verdad? No os mintáis unos a otros, pero si está solo, pues no le puede mentir. Hospedaos unos a otros, amaos unos a otros, pero si está solo, no puede ejercer el evangelio a plenitud. Fíjese que el contexto, hermanos, el contexto inmediato, literario inmediato de este pasaje, hermanos, es de este versículo que está en Mateo 18, se ubica, hermanos, dentro de un discurso que el Señor está dando a los discípulos. Les está, todo el capítulo en la parte primera, Jesús le está hablando a sus discípulos y les está hablando de la vida interna, de la comunidad que debería haber con ellos. Está hablando, hermanos, de la necesidad de la restauración de un hermano que ha caído, que se ha desanimado, que ha enfermado, que se ha ausentado, que no está presente. Habla de esa restauración, de restaurar esa comunidad. También ciertamente enfoca un tema en el capítulo acerca de la disciplina fraternal, eclesial, es decir, el orden que se debe observar en la vida cristiana, y sobre todo de la búsqueda, hermanos, la búsqueda de la unidad y de la reconciliación. Mire usted que para el Señor Jesús, hermanos, la comunidad es fundamental. Si usted ve el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, en el verso número 14, no sé si alguien me quiere leer Marcos 3:14, alguien que le dé lectura en voz alta. Marcos 3:14. En voz alta, clarito, a ver, ¿qué dice el Evangelio? Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese qué interesante, porque Marcos está hablando que de esa multitud que seguía a Jesús, porque dice que una gran multitud lo seguía a donde quiera que él iba, porque hacía milagros, porque les daba de comer, porque el Señor estaba siendo popular en el ministerio que desarrollaba en donde quiera que iba. Y dice que de esa gran multitud, el verso anterior dice que él llamó a los que él quiso. Él llamó a los que él quiso. Y de esa gran multitud estableció a 12, ¿cierto? A 12. Pero ahí mismo dice el versículo, ¿para qué? Dice, para que estuvieran, fíjese, después dice para mandarlos a predicar, ¿cierto? Así lo dice, para que estuviesen con él y enviarlos a predicar este evangelio. Pero lo fundamental era que estuviesen con él. Dios quería establecer una relación entre los discípulos y que entre todos formaran una comunidad de fe y que estuvieran con él. Es lo que está diciendo en el versículo 20. Y donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Porque esa siempre fue su intención. Ese siempre ha sido su anhelo. Que tengamos una relación personal con él y él con nosotros. Que podamos vivir, hermanos, como un grupo que participa de una misma fe y que participa, hermanos, de una misma bendición de ser hechos hijos de Dios y familia de Dios. El apóstol Pablo explica esto mismo, pero de una manera diferente, allá en la primera carta que le escribió a los Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 9 dice, fiel es Dios. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Se da cuenta, nos llamó, sí, para que
pudiéramos tener actividad y para que predicáramos el evangelio, sí, para enseñar a otros, pero lo más importante, lo primero que nació en el corazón de Dios es que estuviéramos con Él. Usted hoy puede venir como cada domingo, hermanos, y nos da mucho gusto saludarnos entre nosotros, ¿no es cierto? Más cuando ha pasado tiempo y no nos vemos, más cuando alguien se ha ausentado por enfermedad, por trabajo, por alguna razón. Pero cuando llegamos aquí y nos encontramos, nos da mucho gusto, pero no venimos a hacer una vida social. No somos un club social, porque el motivo más importante es que venimos a encontrarnos con Él. Y nos reunimos en su nombre, ¿no es cierto, hermanos? Nos reunimos en su nombre y para estar con Él y para que Él esté con nosotros. Y Pablo dice que fiel es Dios, el cual nos llamó. Fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y mire las ventajas o la enorme bendición de que podamos compartir un tiempo, un día a la semana, y que podamos estar juntos y que podamos tener comunión con Él. Qué interesante, hermanos. Fíjese, ¿qué significa? Porque dice que lo que 2 o 3 ataren, Él lo quedará atado en el cielo, lo que atamos en la tierra. Y en ese contexto, ¿qué significa atar y desatar, hermanos? ¿Qué significa atar y desatar en este contexto bíblico? Esto viene de una enseñanza rabínica del hebreo en el judaísmo del siglo I, hermanos. Eran determinaciones rabínicas. Atar viene de una palabra hebrea que es deo. Desatar también es una palabra hebrea que es lío. Eran expresiones que usaban los rabinos. Hermanos, y la traducción del hebreo al castellano de estas expresiones de los rabinos judíos sería: atar sería el equivalente a prohibir, a declarar inválido, a retener, a sancionar. Por eso está Jesús usándolo en el contexto de un hermano que se ha apartado, que ha pecado o que se ha alejado de la comunidad de fe. Y habla de retener. Habla, hermanos, de regresar o de retornar a esa comunidad. Y desatar en estas expresiones rabínicas es permitir, liberar, absolver, levantar una restricción. Entonces, hermanos, lo que Jesús está hablando a sus discípulos, lo que Jesús está diciendo aquí, hermanos, es que la comunidad, el grupo, el cuerpo de Cristo nos da autoridad, hermanos, nos da autoridad para poder liberar, para poder levantar, para poder, hermanos, incluso sancionar alguna conducta que no es correcta. Y dice la Escritura que el Señor lo avala. Si nosotros lo determinamos, el Señor lo avala. Y aquí en Mateo 18 Jesús le está hablando a la comunidad de los discípulos, al grupo, a los 12. No le está hablando de manera individual a uno, como lo hizo con Pedro allá en Mateo 16-19, cuando le dijo: tú eres Pedro, y a ti. No, aquí le está hablando a la comunidad. Le está hablando al grupo, al cuerpo, a todos nosotros. Aquí Jesús otorga una autoridad comunitaria, hermanos, para tomar decisiones vinculantes en asuntos, hermanos, que tienen que ver con muchas razones. Por ejemplo, con la administración de este lugar. Por ejemplo, con el mantenimiento de este lugar. Por ejemplo, hermanos, con el programa de enseñanza que podemos tener en este lugar. Con el programa de discipulado que puede haber en este lugar. Entonces está permitiendo que tengamos la autoridad para poder determinar cómo administramos, cómo mantenemos, cómo disciplinamos y cómo hacemos para que la buena y correcta administración del culto, del edificio y de todo lo que nosotros somos.
porque nos ha dado, dice la Escritura, esa autoridad. Y no es una autoridad mágica, no es una autoridad, hermanos, que se compra, no, esta es delegada. Y es delegada por Jesucristo, no en particular a uno de nosotros, o a mí, porque yo soy el pastor. No, esta autoridad dice que nos la ha dado a la comunidad, al grupo que somos nosotros. Entonces el compromiso, hermanos, de poder desarrollar una vida cristiana, no solamente en la parte de la enseñanza, no solamente en la parte, hermanos, de la adoración, de la alabanza y de la liturgia, no, sino en otros aspectos, como la vida social, como la vida, la obra social o la vida en común que podemos tener, hermanos. El Señor quiere propiciarla entre nosotros y quiere que nosotros la fomentemos entre nosotros mismos. Una comunidad, cuando es guiada por el Espíritu, hermanos, en la enseñanza de Cristo, esta guianza nos ayuda a discernir cuando hay un error, nos ayuda a corregir cuando hay una falta, nos ayuda, hermanos, a restaurar cuando hay una fragmentación o una fragilidad, o cuando ha habido si alguien ha sido lastimado. También nos ayuda, hermanos, a entender la disciplina que viene por parte de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo, porque atar habla de disciplinar, habla de declarar inválido, de sancionar y de incluso de prohibir, ¿no? Porque eso es lo que la Escritura nos está diciendo, es lo que el Señor le está diciendo a los apóstoles de cómo deben presentar este evangelio a la iglesia que está viniendo al conocimiento del Señor. Entonces, esto, hermanos, quiere decir que Dios respalda lo que su pueblo o lo que la iglesia discierne correctamente de acuerdo con la voluntad de Dios. Lo que nosotros discernimos por el Espíritu y lo establecemos en este lugar, hermanos, el Señor lo avala, porque eso es lo que dice la Escritura. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad. Me gusta mucho lo que nuestro hermano Héctor siempre dice, cuando dice: esta es nuestra casa, y nuestra casa, nosotros necesitamos ocuparnos de nuestra casa. ¿Y qué es ocuparnos de nuestra casa? Pues todo. Tiene que ver desde la limpieza, tiene que ver desde el orden, tiene que ver del mantenimiento, la manutención, tiene que ver con un montón de aspectos que son físicos, que son de una autoridad de disciplina, hermanos, y que incluso involucra todos los aspectos económicos. ¿Qué pasa si se funde un foco en su casa? ¿Se queda fundido por meses? No, ¿verdad? Se tiene que cambiar, ¿no? ¿Qué pasa si pronto se deteriora alguna parte de los enseres que tenemos en casa? Se tienen que reparar. No se diga si son enseres que se usan mucho, como el refrigerador, como, no sé, la mesa del comedor o lo demás. Bueno, pues el Señor está diciendo, hermanos, y que es una responsabilidad comunitaria y en la que debemos de participar todos. Es algo que no podemos excluirnos, porque dice mi hermano Héctor, y a mí me encanta lo que dice: es nuestra casa, y nuestra casa debemos ocuparnos cada uno de nosotros de nuestra casa. Y eso es lo que el escritor del Evangelio está diciendo. Fíjese que en el idioma griego, porque en el hebreo es deo para atar y lío para desatar, pero en el idioma griego, la frase en griego tiene una traducción que es incluso más precisa. Dice: todo lo que atáis en la tierra, en el griego dice, habrá sido atado. Fíjese, es una traducción con un tiempo que se conoce como un futuro perfecto. Está usando un participio, un futuro perfecto. Todo lo que atéis en la tierra, lo que acordéis en la iglesia, habrá sido acordado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo también. Esto no indica, hermanos, fíjense, no tenemos que confundirnos. Esto no indica que la acción humana obliga a Dios. No
No, esto no quiere decir eso, que las decisiones nuestras obligan a Dios. No, al contrario, significa que la comunidad actúa en sintonía con lo que Dios ya dispuso. Quiere decir que vamos en armonía con lo que Dios quiere para nosotros, que vivamos una vida en comunión, en comunidad, en un mismo sentir, con una misma responsabilidad, con un mismo compromiso, con un mismo deseo, con un mismo afán, con una misma participación, en donde todos somos parte de todo y todos juntos, cada uno de nosotros somos partes del todo. Y el todo solo funciona cuando todos funcionan, porque si no, eso no se puede, hermanos. Entonces, fíjese, en Mateo 18, en griego, se conjuga en un tiempo que es futuro perfecto. Habrá sido atado, en griego, se pronuncia, no sé si correctamente, desesatai, que significa que habrá sido atado. Dios lo avala en el cielo. Y habrá sido desatado es lelisatai, que habrá sido desatado. Es decir, Dios nos está llamando, hermanos, a que cada uno de nosotros entienda que la vida en comunidad es fundamental, hermanos, para que podamos experimentar en la plenitud total del amor de Cristo y del poder de su Espíritu y del propósito con el cual Dios nos llamó. Si nosotros no ponemos atención en eso, si cada uno de nosotros quiere de manera individual ejercer su deseo, ejercer su punto de vista, su voluntad, sin tomar en cuenta lo que la comunidad como tal necesita y aprueba, hermanos, estaremos cometiendo un error. Estaremos fuera del propósito que el Evangelio, el Señor nos está enseñando en esta parte de Mateo. Fíjese que la versión, la traducción del lenguaje actual de la Escritura dice en estos versículos: les aseguro que cualquier cosa que ustedes prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios la prohibirá. Y cualquier cosa que ustedes permitan, también Dios la permitirá. Les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedirle algo a Dios que está en el cielo, Él se los dará. Porque ahí donde 2 o 3 de ustedes se reúnan en el nombre de Jesús, allí estará Jesús en medio de ustedes. Qué interesante, hermanos. Qué interesante, porque el Señor nos está diciendo que formar parte de la familia de Dios es una enorme bendición y un gran privilegio. ¿No es así? Ser hijos de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Es una enorme bendición y es un gran privilegio, hermanos, formar parte de la familia de Dios. Pero también trae consigo responsabilidades, también trae consigo obligaciones, también trae consigo, hermanos, una determinación y compromiso de cada uno de nosotros para poder, hermanos, hacer lo que Dios nos ha pedido hacer desde que nos llamó. Fíjese que el apóstol Pablo hizo una oración muy emotiva, hermanos, en Efesios 3. En los versículos del 17 al 19. Y dice que el Señor, el apóstol Pablo, en Efesios 3, él anhela, hermanos, dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, fíjese qué interesante, dice, seáis plenamente capaces de comprender. Y después dice, con todos los santos. Plenamente capaces de comprender con todos los santos. Es decir, que esta comprensión de la que el apóstol está orando debe de ser una comprensión colectiva, en donde participamos y entendemos todos. Y dice, ¿cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Y de conocer el amor de Cristo, hermanos, que excede todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios, hermanos, de toda la plenitud de Dios.
Pero la frase con todos los santos, nunca, hermanos, indica que nunca lo podremos lograr por sí mismos, cada uno de nosotros de manera individual. Tiene que ser en un ambiente de grupo, de comunidad, de iglesia, de un solo cuerpo. Solamente así vamos a poder nosotros comprender, como dice el apóstol, hermanos, cuál es la altura, la profundidad, la anchura y la longitud de ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano, hermanos, y que nos permite comprender la plenitud de ese amor de Dios. Mire, podemos cada uno de nosotros tomar su Biblia y estudiarla nosotros mismos, cierto. Podemos analizarla e incluso memorizarla y aprendernos versículo por versículo. Pero hasta que comencemos a compartirla, hasta que comencemos a vivirla en unión y en armonía con los demás, a ponerla en práctica entre nosotros mismos como cristianos, no vamos a poder comprender plenamente esa comunión, ese amor de Jesucristo en todas sus dimensiones. Justamente esta vida en comunidad es lo que le da sentido a nuestras reuniones. Esto es lo que es el centro de nuestras reuniones, es el centro del Evangelio. Como lo dice el apóstol Pablo en Corintios, fuimos llamados a la comunión con el Hijo, con Jesucristo. Él nos convocó y nos escogió y nos eligió para que estuviésemos con Él y para que estuviésemos juntos y en armonía. Entonces, hermanos, esto es lo que le da sentido a nuestras reuniones, ya sea de manera presencial, como ahorita, los domingos, como los sábados se reúnen nuestros jóvenes, como una vez cada mes se reúnen nuestras hermanas por la mañana, como estamos intentando reunirnos una vez cada mes los varones de manera presencial o de manera virtual, hermanos, cuando la distancia nos lo impide. Pero lo importante es estar en la reunión, es participar en la comunión, estar juntos en la reunión. Y lamentablemente, hermanos, nosotros no lo logramos entender. Mire, para el Señor Jesucristo la vida en comunidad es de suma importancia. Por eso los llamó a los discípulos, porque Él quería que estuvieran con Él. Cuando los discípulos de Juan le dijeron: ¿tú eres el Mesías? ¿Tú eres el Mesías que esperamos? ¿O debemos esperar a otro? ¿Qué les dijo? Él no les dijo: ¿a quién buscáis? Les dijo: ¿qué buscáis? Dijo: buscamos al Mesías de prometido. ¿Y qué fue lo que les dijo? Pues vengan y vean. Qué interesante. No les dijo: yo soy y ahorita voy a hacer un milagro para convencerlos, ¿verdad? O no soy ahorita sano a un enfermo para que ustedes me crean. No, les dijo: vengan y vean. Y dice que los llevó a que vieran dónde mora. ¿Por qué, hermanos? Porque Él quería tener una relación personal con cada uno de estos discípulos. Y eso es lo interesante. Mire, Jesús sí le da mucha importancia a la reunión. Jesús en el Evangelio le da una importancia enorme a la vida en comunidad. El Antiguo Testamento, los Salmos, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén como no dispersos, no cada quien en sus negocios, no cada quien en sus actividades, sino que estén juntos y en armonía. Y dice que ahí hay bendición. ¿Por qué? Porque ahí está Dios, porque está presente. Entonces, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento le dan mucha importancia a la vida en comunidad. Lamentablemente, somos los creyentes, somos nosotros los que le hemos restado la importancia a esta práctica de la vida en comunidad. Somos nosotros los que le restamos importancia a las reuniones. Porque aunque hay reuniones virtuales para poder orar, para poder interceder unos por otros, la mayoría no se conecta. Unos cuantos, pero muchos no. Y las reuniones que hacemos presenciales, la mayoría no es constante. A veces, hermanos, nos surgen compromisos personales, a veces tenemos actividades laborales, a veces es asuntos de enfermedad, y bueno, todas esas cosas se entienden,
Pero lo que no se puede entender, hermanos, es que no le demos la importancia que tiene la reunión para poder encontrarnos con el Señor, para poder entrar en comunidad y vernos unos a otros, hermanos. Participar de esta importante núcleo del Evangelio que es el que podamos compartir la fe y el espacio juntos, incluso la mesa juntos. Fíjense que a partir del mes de febrero vamos a iniciar, hemos platicado con nuestros hermanos que nos ayudan a compartir la palabra y vamos a iniciar una serie, hermanos, de reflexiones acerca de cómo se desarrolla el Evangelio y la iglesia alrededor de la mesa. Fíjense que la iglesia primitiva, la iglesia primera que se fundó después del mensaje de Pedro, no era un edificio como este, no había sillas como esta, no había púlpito, no había ni siquiera un local. La gente se reunía ¿en dónde? En las casas. En las casas se reunían los creyentes y se reunían en torno a la mesa. Compartían, dice el libro de los Hechos en los capítulos primeros, dice que todos los días, hermanos, compartían el pan y los alimentos juntos y que tenían todas las cosas en común. ¿Y qué es tener todas las cosas en común? Vivir en comunidad. Y en torno a la mesa de una casa, de una comida, de una cena, hermanos, el Señor daba grandes enseñanzas, revelaba grandes bendiciones acerca de lo que es el Evangelio. En torno a la mesa había enseñanza, había revelación del reino, había revelación, hermanos, del plan de Dios. Nacía entre los primeros creyentes, hermanos, ese anhelo de compartir la vida juntos. Y era de suma importancia porque dice la Escritura que todos los días sucedía. Y nosotros, con el paso del tiempo, la iglesia ha cambiado, hermanos, en muchos sentidos y le ha restado importancia en muchos sentidos al hecho de seguir practicando esta reunión y respetando esta vida en comunidad. Mire, yo recuerdo, y algunos que ya son cristianos de hace muchos años van a coincidir conmigo y van a estar de acuerdo conmigo, que cuando creímos en el Evangelio hace muchos años había culto toda la semana. Cuando yo creí en el Evangelio y era un niño que tendría como unos 12 años, 13 años, yo recuerdo que había culto el martes, oración el lunes, culto evangelístico el miércoles, el jueves había culto, se reunían los varones, los viernes también había culto, los sábados se reunían los jóvenes, los domingos íbamos al culto en la mañana, a la escuela dominical, después comíamos y después en la tarde el culto evangelístico. ¿Cuántos? Levante la mano, ¿quién le tocó vivir eso? A lo mejor los nuevos cristianos, pues a pocos, pero a muchos nos tocó que había culto diario. Y el domingo en la mañana había escuela dominical, salíamos a comer y en la tarde regresábamos al culto, ¿no? Culto diario. No, y luego les he platicado en la comunidad de fe donde yo creí, mi mamá me llevaba, encima de que había culto diario todos los días, en las mañanas iban a orar un grupito de hermanas. Y ahí vamos a la oración porque tenía que acompañar a mi mamá. No siempre, ¿verdad? Porque éramos varios hermanos y a veces se llevaba uno y a veces otro. Y cuando te tocaba acompañarla, híjole, pues era despertarse. No iba yo de muy buen modo, ¿verdad? Pero bueno, pues allí iba. Pero había culto todos los días. Y ahora, hermanos, una reunión de 4 horas ya no la aguanta uno. Si se extiende el culto, yo veo que empiezan a ver el reloj y dicen, híjole, va a predicar el pastor, híjole, ya la molamos porque agarra monte y se pone a hable y hable, ¿no? Y hasta sueño les da, ¿no? No sé si algún día usted fue a un culto de las 7 palabras. Sí, ¿verdad? 7 predicaciones en un día. Empezaba a las 3 de la tarde y acababa por ahí de las 11 de la noche, ¿verdad? Uno se echaba un coyotito y despertaba y seguían predicando, hermanos, ¿verdad? Había un intermedio para unas tostadas y seguían predicando, hermanos. Y 7 palabras era un sacrificio verdadero. ¿Cuántos estuvieron en un culto de 7 palabras? Y no lo sufríamos. No, para nosotros era una situación común.
Era una situación cotidiana, ir al culto el jueves, ir al culto el viernes, ir al culto el sábado, ir al culto el domingo. ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora los creyentes, hermanos, le hemos restado importancia a las reuniones? Alguno prefiere hacer compromisos el domingo en lugar de hacer un compromiso, porque el mayor compromiso que debemos tener, pues es con el Señor. Porque dice que cuando nos reunimos en su nombre, ahí está Él. Usted se puede reunir con mucha gente, pero si no es en el nombre del Señor, pues el Evangelio dice otra cosa. Entonces, nunca, hermanos, como dice la Escritura, nunca podremos saber cuán glorioso, cuán poderoso es el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu, a menos que comencemos a ser, hermanos, a pedir que el Señor nos muestre y nos revele ese poder y esa gloria a través de la vida en comunidad. Pero se necesita un compromiso. ¿Qué cambió, hermanos? Mire, yo hace unos días escuché a un cantante, un joven, bueno, ya no es tan joven, pero es un hermano español que escuché un canto viejito, antiguo, que dice: vuelve a ocupar el primer lugar en mí. ¿Lo ha oído usted? Él se llama Marcos Vidal, este joven. Y el canto dice: hoy vengo a tu presencia y me acerco a tu altar. Y está diciendo en el canto que algo le pasó, pero en un tiempo de su vida el primer lugar en la vida de este cantante era Jesucristo. Pero algo pasó en donde uno le empieza a dar otras prioridades al trabajo, a compromisos familiares, sociales, bueno, hasta políticos. Un día me dijo un hermano, no voy a decir el nombre: hermano, el domingo no voy a ir. Y eso, hermano, ¿tiene usted algunos? Sí, voy a ir ahí al Zócalo porque se va a manifestar Morena y vamos a darle apoyo a la presidenta, ¿no? Bueno, yo no digo que esté mal eso, pues eso está bien, ¿no? La presidenta y el presidente anterior han hecho cosas interesantes para la nación. Pero ¿qué es más importante? Por eso me llamaba la atención lo que dice este canto de Marcos Vidal cuando dice: Señor, vuelve a ocupar el primer lugar en mí, cuando lo más importante para mi vida era estar contigo y poder dedicarte tiempo a ti y a la comunión con mis hermanos, antes que a cualquier otra actividad familiar, social, laboral, política o incluso religiosa. Es fundamental, hermanos, es fundamental. Hay un pastor que ya falleció, algunos lo conocieron, Abraham Guarneros. Era un jovencito, hermanos. Yo creo que tendría como unos 12 años, Abraham. Yo tendría como unos 17 porque yo era mayor que él, 17 años. Y él tenía 12, hermanos. Y me acuerdo que vivíamos en Naucalpan y los sábados yo tenía un morralito y un megáfono. Sí, sabes tú, un megáfono, ¿no? Y yo me iba con Abraham, con el pastor Abraham. Y ya falleció, él está en la presencia de Dios, un chico extraordinario, Abraham Guarneros. Y nos teníamos 1000 folletos, hermanos. Y nos veníamos caminando por toda la calzada de San Bartolo, Naucalpan, y luego toda la calzada México-Tacuba, hasta que llegábamos a la Alameda Central de la Ciudad de México, repartiendo folletitos, hermanos. Repartiendo folletitos, unos folletitos que nos regalaba la Sociedad Bíblica, y los repartíamos a la gente. Y llegando a la Alameda, hermanos, había una fuente, y en esa fuente había un escalón, y ahí Abraham tocaba su tamborcito, un tamborcito, lo tocaba, y yo con un megáfono, hermanos, comenzaba a decirle a la gente que traíamos un mensaje que Dios nos había dado para ellos. Y no me daba ninguna pena, ningún temor, ninguna cosa, hermanos.
Yo recuerdo que a él sí, porque estaba chico, pero él tocaba el tamborcito y empezaba a hacer ruido con el tamborcito. La gente pensaba que éramos dos chiflados, pero no. Yo tomaba mi megáfono y comenzaba a decirle que se acercaran porque les íbamos a dar un mensaje que venía de parte de Dios y les hablábamos de Jesucristo. Y fíjense, hermanos, que regresábamos de esa experiencia y no teníamos para el pasaje ni para el metro. Entonces nos regresábamos otra vez caminando. Llegábamos ya como a las 7, 8 de la noche a la casa de la pastora. Su mamá era la pastora. Y recuerdo que nos daba un pan bolillo, hermanos, con cajeta y un poquito de chocolate. Y para mí, hermanos, eso era una enorme bendición. Carecía yo de todo, hermanos, pero yo sentía que nada me faltaba, porque Dios ocupaba el primer lugar en mí. Y cuando escuché cantar a Marcos Vidal hace unos días y él decía: vuelve a ocupar, tocó tanto mi corazón, hermanos, porque hoy le doy más importancia al trabajo, que es mucho, responsabilidades que tengo y que nadie me las impuso, yo me las impuse solo. Y si confieso, la verdad es que a veces no puedo ya con tanta cosa. Y son muchos los compromisos y muchas las cosas y muchas las responsabilidades que nadie me indilgó. Yo solo me las asumí, hermanos. Y claro, todo esto le resta prioridades a la vida en comunidad, al estar con mis hermanos, a estar con el Señor, a hacer lo que Él me llamó a hacer, a estar con Él. Y lamentablemente el activismo en el que muchos de nosotros hemos caído nos ha separado de esta prioridad que es poder vivir una vida en comunidad. Fíjese que el poder de la iglesia no radica en el número de personas que se reúnen, no. Quien tenga esa idea es una idea equivocada. No, el poder, hermanos, real del Espíritu no radica en cuántos, porque la Escritura dice: donde 2 o 3, el poder radica en que nos reunimos en su nombre para estar con Él. Es ahí donde radica el poder. El poder de la iglesia tampoco radica en el estatus que ocupa, hermanos, o en lo bonito que puede ser un edificio, o en lo hermoso que puede sonar una alabanza, o en lo profesional que puede ser la alabanza, o en lo profundo que pueda haber la enseñanza. Todo eso es importante, pero la realmente importante es la comunión y la comunidad con Él y entre nosotros. El poder de la iglesia no descansa en el número, hermanos, en el estatus o en la riqueza, en el dinero, en la posición. No, el Señor declara que este poder maravilloso de Jesús se revela cuando Él está presente en medio de una reunión como esta, como nosotros. Cuando la gente le da la importancia a esto que hoy tiene. Solo de Él, hermanos, fluye ese poder. Mire, ¿cuál puede ser la conclusión, hermanos, de este breve mensaje? Que el conocimiento de la plenitud de Dios solo se puede lograr en comunidad. La santidad, el crecimiento, el servicio y la manifestación del reino, hermanos, solo se pueden lograr en comunidad, como iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, juntos, reunidos en armonía siempre, no cada 15 días, hermanos, no de vez en cuando, no cuando tenga yo ganas, no solo cuando tengo un problema o tengo una aflicción, no solo cuando no tengo otra cosa más importante que hacer. La plenitud de esto, hermanos, la conclusión es que si de verdad queremos entender, como dice el apóstol, la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, hermanos, del amor de Dios,
Necesitamos hacerlo juntos, siempre que podamos. Y la prioridad mayor para nosotros debe de ser estar con Él, por lo menos una vez a la semana. Si puede 2, mejor. Si puede 3, genial. Si pudiera ser como antes, que a veces no se puede por las distancias, por tantas cosas. Pero lo interesante, hermanos, es que le demos a esta necesidad de relacionarnos juntos la importancia que tiene, y que Jesucristo le dio y le dijo a sus discípulos. Él, ¿por qué fue que nos llamó, hermanos? ¿Ha usted pensado por qué nos llamó? ¿Por qué fue Dios a buscarnos a casa? Porque nosotros no fuimos a buscarlo a Él. ¿O usted andaba buscando a Dios antes de que lo encontrara? Yo le aseguro que no. Uno andaba buscando otras cosas, solución a problemas. A lo mejor andaba buscando ayuda económica, a lo mejor psicológica, social, espiritual. Andaba uno ocupado en 1000 cosas. Pero la gente allá afuera, hermanos, casi no anda buscando a Dios. Es Dios el que está buscando a la gente. Es Dios el que fue a tocarnos a la puerta de nuestra casa. Porque yo recuerdo muy bien, hermanos, que siendo unos niños, el Señor fue y tocó a la puerta de la casa a llevar un evangelio que cambió nuestra vida. Él fue el que nos buscó a nosotros. No fue al revés. ¿Y por qué nos buscó? ¿Por qué fue a tocar a la casa? ¿Qué es lo que Él quería, hermanos? Que estuviéramos con Él. Sí, es cierto, después para llevarnos a predicar, como cuando yo era un joven adolescente y iba con un megáfono a dar un mensaje de la palabra. Y lo mismo que me pasó a mí, yo creo que le pasó a usted, y le pasa a usted. Así que, hermanos, la conclusión no es muy complicada, no es muy difícil. El Señor tiene que ocupar el primer lugar en nuestra vida, nuevamente, como lo ocupó un día. Y debe de ser lo más importante para nosotros. Debemos estar preocupados y ocupados en mantener esta relación y esta vida en comunidad, donde estemos juntos, donde podamos adorar al Señor juntos, donde el anhelo más importante del día del Señor sea encontrarnos con Él. Fíjese que en medio de la comunidad es donde viene la revelación. Si usted se fija, el profeta Isaías dice: porque estaba yo en el día del Señor, estaba yo en la búsqueda del Señor, cuando el Señor vino a mí y se reveló a mi vida, ¿no es cierto? El apóstol Juan, cuando escribe el Apocalipsis, dice que estaba en el día del Señor, buscando al Señor, aislado pero buscando al Señor. Y el Señor se reveló a él y le dio la revelación del Apocalipsis. En la vida en comunidad hay revelación, hermanos, hay bendición. Por eso el Salmo dice que es hermoso y delicioso que habitemos los hermanos juntos y en armonía, porque ahí hay bendición y ahí hay vida eterna. Si usted quiere comprometerse, hermanos, hoy, no se comprometa conmigo, no, comprométase con el Señor y haga un compromiso, hermanos, que le permita darle a Él el lugar de mayor importancia cuando de la reunión se trata. Y si cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo tomamos esa misma decisión, un día no van a ser suficientes estas bancas, un día no va a ser suficiente ese mezanín, un día no va a ser suficiente eso, hermanos. Pero tenemos que comenzar todos, comenzando por mí mismo, en donde tengo que reflexionar, hermanos, que lo más importante para mí en la vida no debe ser mi trabajo, que es cierto, de él vivo, de él como, pero lo más importante en mi vida debe de ser el Señor.
Y lo más importante en la vida de usted debe ser también el Señor, y de permanecer juntos aquí. Eso es a lo que Dios nos llamó, y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Lo voy a invitar a que se ponga de pie.